Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de antieméticos, ¿no? O fármacos para las náuseas o para el vómito. Pero primero veamos algunas definiciones o diferencias entre náuseas, vómito o arcada, ¿no? También se le llama así. Las náuseas es la sensación desagradable, ¿no? Una sensación de repente de querer arrojar, ¿no? Entonces, pero no lo hacemos, solo es la sensación, nada más, ¿no? Obviamente es previa a lo que es vomitar. Cuando hablamos de vómito es la eyección, o sea, es ya la expulsión de este alimento de repente que se pueda tener, ¿no? Que nos ha caído mal, o de repente algún refresco o algo, ¿no? Entonces es la expulsión de todo el contenido gástrico a través de la boca. Y la arcada se le dice a los movimientos espasmódicos, esos movimientos que hacemos nosotros cuando vamos a querer vomitar, ¿no? Cuando tenemos las náuseas. Náuseas es la sensación nada más, ¿no? Tengo una sensación de vomitar. La arcada es cuando ya hay esa sensación también, pero con movimiento ya del estómago, ¿no? Como que algo quiere salir, pero no sale. Y el vómito ya es la expulsión de todo el contenido gástrico. El contenido del vómito, sabemos que en el estómago nosotros tenemos pues el ácido clorhídrico, ¿no? Y cuando a veces hemos tenido en algún momento vómitos, sentimos un sabor medio amargo, ¿no? Medio agrio. Entonces es por la presencia de este ácido clorhídrico. En algunas ocasiones a veces solamente vomitamos agua o algo de color verde, ¿no? Que se vendría a ser el ácido. Entonces, pero no botamos nada de alimentos porque no hemos ingerido nada de repente, ¿no? Pero cuando sí hemos comido algún alimento y estamos con vómitos, entonces vamos a ver la presencia de restos de alimentos en ella, ¿no? También se pueden dar en el vómito, puede haber presencia de bilis, de sangre, de moco, de pus o de algún cuerpo extraño. Consecuencias fisiológicas: cuando se vomita, también se pierde agua y se pierde electrolitos, ¿no? Entonces, por eso es que tanto así como en las diarreas se eliminan las agua y también electrolitos, inmediatamente hay que hidratar al paciente. Entonces, cuando hay vómitos, también se hace lo mismo, ¿no? Lo primero que se debe de hacer es recomponer esta agua y estos electrolitos que se han perdido. Entonces, en el caso, pues, de que el paciente, por más que le demos estas agüitas, siga vomitando, no le vamos a dar otra vez agüitas, agüitas, agüitas. Lo que tenemos que hacer es controlar estos vómitos, estas náuseas, ¿no? ¿Para qué? Para que no siga perdiendo líquidos. Entonces, hay que tener mucho más control cuando se vomita y se tiene diarreas, porque la pérdida de agua es mayor, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué vamos a utilizar? Generalmente algún fármaco que nos bloquee las náuseas o los vómitos, ¿no? Entonces no es lo mismo que los antidiarreicos. Los antidiarreicos, lo recomendable es no tomar ningún medicamento que bloquee las diarreas, ¿no? De preferencia es que sigan eliminándose para que puedan expulsar cualquier tipo de bacterias que se hayan presentes en nuestro organismo y que nos pueden pues estar provocando algún tipo de infección. Pero en el caso del vómito, ahí sí se podría bloquear, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pueden haber muchas causas para provocarnos un vómito. Pueden de repente ser por alguna patología, alguna enfermedad, por ejemplo, o también estás tomando algún medicamento, ¿no? O de repente te han hecho algún tratamiento como los pacientes de cáncer, ¿no? Que después de hacerle sus quimioterapias, ellos les llama a vomitar, ¿no? Entonces, utilizan estos fármacos antieméticos porque se pueden deshidratar y se descompensan, ¿no? Entonces, al descompensarse pueden provocar la muerte. También pueden provocarnos náuseas, algún tipo de infecciones causadas por algunas bacterias o algunos virus, ¿no? Entonces, o cualquier otra patología. Cuando estamos embarazadas también nos provocan las náuseas, ¿no? ¿Dónde se produce el vómito? El vómito se produce en el centro del vómito.
¿no? Que queda en el bulbo raquídeo. También el centro del vómito es estimulado para provocar el vómito. También hay otra parte aquí en el bulbo raquídeo, otra porción que se llama zona quimiorreceptora, que también se estimula para el vómito. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente en el centro del vómito los estimulantes son internos, ¿no? Pueden ser de la faringe, del estómago, intestino, bilis, corazón, riñón. Y la zona quimiorreceptora, generalmente sus estímulos son externos, ¿no? El centro de vómito son internos y la zona quimiorreceptora son externos los estímulos, pudiendo ser de repente fármacos, ¿no? Algún tipo de fármacos que podamos estar administrando, por ejemplo, ¿no? O de repente alguna sustancia tóxica que nos puede provocar algún vómito o náuseas, ¿no? Hay muchos estímulos también sensoriales que también nos provocan las náuseas, como por ejemplo el dolor, el olor, ¿no? De repente cuando pasamos por algún lugar donde hay mucha basura, lo primero que sentimos es ganas de vomitar, ¿no? Empezamos con las náuseas. O de repente vemos una imagen asquerosa y nos da ganas de vomitar. O de repente estamos paseándonos en un juego donde nos da muchas vueltas, ¿no? Nos sentimos mareadas y a veces terminamos vomitando, ¿no? Entonces, tanto el centro del vómito como la zona quimiorreceptora tienen receptores o neurotransmisores, ¿no? Que son receptores muscarínicos, dopamina, histamina, serotonina y la sustancia P, ¿no? Que es la neuroquinina 1. Entonces, tanto el centro del vómito como la zona quimiorreceptora tienen estos mismos receptores, los cuales son estimulados y provocan el vómito. Pero en el centro del vómito lo hacen por sustancias o de repente alguna patología, y en la zona quimiorreceptora son por estímulos externos. Para todo esto existe un tratamiento, pues, ¿no? Que son los fármacos antieméticos. ¿Quién no ha administrado alguna vez algún fármaco antiemético? Las que hemos sido mamá, cuando de repente hemos estado también con un dolor de gastritis, nos provocan vómitos, ¿no? O de repente hemos comido algo que nos ha hecho daño, una infección, y nos provoca el vómito, ¿no? A ver, ¿qué antiemético de repente han tomado ustedes? ¿O nunca han sentido náuseas o nunca han vomitado? ¿A qué fármaco han recurrido? El dimidrilato, Miss. El dimenhidrinato, el Gravol, ¿no? Es el primero que uno recurre, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Este es uno de los fármacos pues, que se administra para contrarrestar el efecto de los vómitos, que a veces tenemos que tomarlos sí o sí porque seguir vomitando pues nos descompensa, nos deshidrata, ¿no? Y sobre todo esto es muy riesgoso cuando es en el caso de los niños, ¿no? Entonces hay que saberlos controlar. Estos antieméticos pues permiten aliviar de forma preventiva o de repente curativa los vómitos y las náuseas, ¿no? Entonces, si nosotros hemos visto aquí, en esta imagen, que tanto el centro del vómito como la zona quimiorreceptoras tienen receptores que son estimulados internamente o externamente, ¿no? Los estimulan y nos provocan el vómito. Estos antieméticos o estos fármacos que van a bloquear o contrarrestar el vómito, ¿cuáles serían? ¿Qué fármacos escogería yo? Si viene una sustancia de aquí y se une a la dopamina, me provoca vómito. Viene otra sustancia, se une a los receptores de la histamina, me provoca vómito. Viene otra sustancia, se une a los receptores muscarínicos, me provoca el vómito. Viene otra sustancia y se une a los receptores de la serotonina, me provoca vómito. Entonces, ¿habrá un solo tipo de fármaco que yo pueda tomar para que me bloquee este vómito? ¿Qué dicen ustedes?
¿Solo un tipo de fármaco hay? Si tengo varios receptores. Nadie. Tendría varios fármacos, porque son varios receptores los que se están estimulando para provocarme un vómito. Estos receptores son muscarínicos, receptores dopamínicos, histamínicos, serotoninérgicos o de la sustancia P. Entonces, si se une alguna sustancia a estos receptores y me provoca el vómito, yo lo primero que tengo que buscar es medicamentos que bloqueen estos receptores y yo pueda contrarrestar o bloquear el vómito, ¿no? Por ejemplo, antihistamínicos, el dimenhidrinato, que es el más conocido, ¿no? Otros fenotiacinas, la clorpromacina, esteroides, la dexametasona, ¿no? Pero no se toma mucho o no se administra. Anticolinérgicos, la escopolamina, butirofenonas, aloperidol, benziminas, cisaprida, metoclopramida, antagonistas de la serotonina, gracinetón o el más conocido, el ondansetron, ¿no? Entonces, de todos estos generalmente se les da a los niños la metoclopramida, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros usamos mucho el grabol o dimenhidrinato, pero uno de sus efectos es pues que baja la presión, ¿no? Y en el caso del ondansetron es un antiemético que generalmente se utiliza para pacientes que han tenido una quimioterapia. Así tú le des cualquiera de estos anteriores, no le va a parar el vómito, ¿no? Empezamos con el primero, que son los antagonistas de los receptores H1. Aquí tenemos el dimenhidrinato o el grabol, ¿no? Se administra, sabemos, por vía oral, en pastillas, en tabletitas, también en jarabe, en gotitas en algunos casos, y también vía intravenosa o endovenosa, ¿no? La vía más rápida sabemos que es la endovenosa, la vía más lenta, pues la vía oral y la intramuscular, ¿no? Entonces, cuando se administra vía endovenosa, pues generalmente se administra diluida y muy lentamente, ¿no? Porque baja mucho la presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de fármaco, ¿no? Por lo que les dije que bajaba pues la presión. Y uno de los efectos es pues que te provoca sueño, ¿no? Este fármaco también te provoca sueño, el famoso grabol. El otro fármaco es la metoclopramida, ¿no? Es un antiemético y también es un agente procinético. Se utiliza generalmente para tratar la náusea y el vómito, ¿no? Y también es muy útil para facilitar el vaciamiento gástrico, ¿no? Para un tratamiento de repente para personas que tienen a veces algún problema digestivo, de repente por empacho, y cada vez que comen, vomitan, entonces se les administra este fármaco para que ayuden a regular el movimiento del estómago y también a controlar el vómito y las náuseas, ¿ya? Entonces, uno también de los efectos adversos de este fármaco pues es que provoca diarrea, depresión, ¿no? Inquietud, pero generalmente es cuando se toma muy seguido, ¿no? No es cuando se toma 1 o 2 veces. Se administra por vía oral y vía endovenosa, ¿no? O intravenosa. También se administra pues diluido, ¿ya? En el caso del ondansetron, como les dije, es un fármaco que se utiliza pues en el caso de pacientes que se les realiza alguna quimioterapia, ¿no? Sabemos que son tantos fármacos que se le administran a un paciente con cáncer y los fármacos son muy fuertes, entonces que esto es una consecuencia, un efecto que van a tener sí o sí por toda la administración de esos fármacos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se le dan a estos pacientes, ¿ya?